sobre el perfil neuropsicológico y psicofisiológico de los hombres penados por violencia y el efecto que ejerce el consumo de alcohol en este grupo de la población, tanto a nivel cognitivo como a nivel fisiológico. Como comentaba, el trabajo que vamos a presentar hoy es el formado parte de que ha sido llevado a cabo en el Departamento de Psicología y Psicología Social de la Universidad bajo la dirección del catedrático Luis Moyobdol, el doctor Ángel Martínez y la catedrática Marisol. Bien, empezaremos con una breve introducción al tema, luego metodología, tanto a nivel de instrumentos como procedimiento y tesis, los principales resultados, las conclusiones de los estudios que se han publicado en diferentes revistas científicas y futuras líneas de investigación. Como todos sabemos, la violencia contra la mujer supone en la actualidad un grave problema a nivel social. En un estudio reciente llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud, en el que se incluyen más de 80 países, se observó que el 30% de las mujeres habían sufrido violencia en algún momento de su vida y que el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. Después, el Instituto de la Mujer indica que desde el 2003 se empezaron a registrar de forma oficial los datos de víctimas contra la mujer. Hasta la actualidad se han registrado 972 casos. Como se observa, no hay una clara tendencia a la baja, sino que la tasa se mantiene. Incluso en las noticias de la semana pasada indicaban que se habían llegado a cifras de 1000. Estas tasas de incidencia nos indican la necesidad de llevar a cabo estudios en los que se analicen los factores de riesgo, variables que predisponen y que aparecen. Con este conocimiento nos sería posible elaborar programas de prevención e intervención más ajustados a las características de los factores del problema y de la conducta violenta, de la manera que nosotros a sus necesidades psicológicas nos permitirá, al final, reducir tanto la incidencia como la incidencia violenta. Una forma de conocer mejor esta conducta violenta sería estudiar cómo procesan ellos la información, es decir, cómo atienden, cómo perciben y cómo razonan ante una determinada situación. Esto sería, por ejemplo, de la evaluación neuropsicológica. En el de la evaluación neuropsicológica podemos hacer el funcionamiento de determinados procesos cognitivos, podría ser la atención, las ejecutivas, son procesos cognitivos que nos permiten ajustar nuestra conducta y adaptar nuestro comportamiento al entorno en el que nos encontramos, evitando así conductas desadaptativas como puede ser la conducta violenta. Dentro de las funciones cognitivas se incluyen diversas variables, como por ejemplo una de las que destaca dentro del estudio de cognitiva, que son capaces de ajustar su conducta, modificarla en función de acciones previas y en función de una situación importante al entorno. También incluiríamos, por ejemplo, la toma de decisiones, que tienen en cuenta las consecuencias de sus actos y esto les condiciona a la hora de estudios recientes en los que se han llevado técnicas, se han utilizado en relación con lo que hemos comentado sobre déficit en estos estudios se ha visto y deben indicar que, por lo visto, en este grupo de la población existe como un déficit, una hipofunción del córtex prefrontal, que sería una de las zonas principales encargadas de llevar a cabo este tipo de funciones. Por lo tanto, un déficit
dificultaría la de realizar una adecuada regulación. Vale. Comentábamos que una forma de conocer mejor esta conducta violenta, los factores que podrían predisponer. Arrímate un poquito más el móvil, si puedes. Gracias. Vale, ¿así mejor? Sí. Vale. Comentaba que una de las formas que nos permite conocer mejor esta conducta violenta y, como comentaba, elaborar programas de intervención y prevención más ajustados a las necesidades de este grupo de la población, a las características que ellos tienen, como objetivo final, intentar reducir lo máximo posible la incidencia y la reincidencia de estos actos violentos, sería intentando conocer cómo procesan ellos la información, es decir, cómo perciben, cómo atienden, cómo razonan. Sara, lo siento, es que sigue sin funcionar. O sea, te pierde el sonido. Ese es el del ordenador. El del móvil está bien. Vale, Un dime segundo. qué es lo que tengo que Sí. hacer. Vale. Yo ahora la escucho, sí. ¿Puedes hablar, por favor? Sí, a ver, ¿se escucha ahora mejor? Sí, ahora se oye. Sí, continúa, ¿Seguimos por favor. entonces? Sí. Vale, seguimos. Que mediante la evaluación neuropsicológica tenemos la posibilidad de conocer el funcionamiento de determinados procesos cognitivos, como puede ser la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, procesos que nos permiten adaptar nuestra conducta al entorno, ajustar nuestro comportamiento, evitando así conductas adaptativas como podría ser la conducta violenta en una determinada situación de tensión o de discusión con la pareja. Vale, las funciones ejecutivas, las principales que se incluyen en el estudio sobre la violencia contra la mujer, incluyen la flexibilidad cognitiva, pues, porque la flexibilidad cognitiva sería una habilidad que nos permitiría adoptar nuestra conducta, ajustar nuestro comportamiento ante las situaciones cambiantes. Por ejemplo, también la toma de decisiones, en la medida en que los manipuladores, en este caso, tienen en consideración las consecuencias negativas de sus actos. Bien, estudios previos de neuroimagen coinciden en indicar que existe un déficit en el córtex prefrontal en los hombres que han sido penados por violencia contra la mujer. Es decir, el déficit o la hipofunción de esta zona cerebral conllevaría a una serie de consecuencias a nivel de funcionamiento neuropsicológico que dificultarían la adecuada regulación de nuestro comportamiento y la adecuada adaptación social. Por lo tanto, predispondría de alguna manera a que ante una determinada situación se actuara de forma violenta. No obstante, tampoco se habla de un déficit aislado en una zona cerebral aislada, sino más bien se habla de un déficit en la conectividad de diferentes áreas cerebrales. Por ejemplo, entre el córtex prefrontal como principal centro regulador de nuestra conducta y la amígdala como principal centro regulador de las emociones. Ante una situación de amenaza, la amígdala se activaría y el córtex prefrontal sería el encargado de valorar la información de nuestro entorno y enviar esta información a la amígdala para que se tranquilice. Si no existe una adecuada conectividad entre ambas áreas, el mensaje podría llegar a la amígdala. Por lo tanto, esta ejecutaría una respuesta emocional desadaptativa y desajustada a la realidad. No obstante, hasta ahora hemos hablado de funciones cognitivas, pero tenemos que tener muy presente la importancia que toca a otros tipos de factores, tanto psicológicos como sociales, que podrían actuar como factores predisponentes para la violencia contra la mujer. Uno de los más importantes que se ha incluido en el trabajo de tesis doctoral ha sido el consumo de alcohol. También tenemos la ideología sexista, muy relacionada con lo que habíamos estado comentando de la flexibilidad cognitiva y la rigidez mental de los maltratadores. También la empatía, por ejemplo, en qué medida ellos son capaces de realizar una adecuada interpretación emocional de sus parejas, ¿verdad? También la percepción de gravedad,
que ellos realicen de los actos cometidos, el maltrato infantil, que aunque es un factor predisponente, nunca es un factor directo de maltrato en la vida adulta, sino simplemente un factor predisponente más de los que estamos comentando, así como los traumatismos craneoencefálicos. Un traumatismo craneoencefálico grave, por ejemplo, en la zona que hemos comentado del córtex prefrontal, sería un factor predisponente importante a tener en cuenta. Como os he comentado, uno de los factores más estudiados en relación con la violencia y el cual hemos incluido en la tesis es el consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol se considera un factor predisponente a la conducta violenta contra la mujer, porque un alto porcentaje de maltratadores que han ejercido violencia contra la mujer presentan abuso o dependencia al consumo de alcohol, o al menos los actos han sido cometidos bajo los efectos de esta sustancia. El alcohol ejercería un efecto depresor a nivel del sistema nervioso central. Por un lado, a nivel cognitivo, aumentaría la activación del sistema límbico, como hemos dicho, de la amígdala, y disminuiría el buen funcionamiento del córtex prefrontal, lo cual sería un conjunto de factores que podrían predisponer a llevar a cabo una conducta desadaptativa, como puede ser la conducta violenta. Por otro lado, a nivel fisiológico, se ha observado una hiperactivación del sistema nervioso simpático ante situaciones estresantes. En este punto los resultados son bastante controvertidos porque depende mucho del tipo de estímulo estresante que se presente cuando se está realizando el estudio. En la mayoría de los estudios que se han realizado hasta la fecha, los estímulos que se presentan a los maltratadores tienen algún tipo de relación con la mujer o con su acto de violencia cometido. Por lo tanto, cuando se compara con un grupo control, aquí observamos una mayor hiperactividad de los maltratadores. Pero también cabe pensar que esta hiperactividad podría ser debida también a su experiencia previa. Es decir, no estamos utilizando un estímulo neutro para ambos grupos, que es lo que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el trabajo que fue mi tesis doctoral. Bien, pasando a los objetivos. Por un lado, nos planteábamos como objetivo describir el perfil neuropsicológico de los maltratadores, atendiendo a su nivel de consumo de alcohol en comparación con un grupo control. Además, se planteó estudiar la influencia de la flexibilidad cognitiva como una de las principales variables neuropsicológicas a tener en cuenta en los maltratadores, su relación con otro tipo de factores que podrían predisponer a la violencia, como hemos comentado antes, el sexismo hostil, la ira, la empatía o la percepción de gravedad que ellos tengan de los actos violentos cometidos. Igualmente, como tercer objetivo, se planteó estudiar el perfil cognitivo de un grupo de hombres con alto consumo de alcohol, pero sin antecedentes penales por violencia contra la mujer, para de este modo conocer el efecto del alcohol en un grupo de hombres que no han sido maltratadores y compararlo con un grupo control. A nivel fisiológico, los objetivos fueron, por un lado, describir la respuesta fisiológica de los maltratadores, atendiendo también a sus diferentes niveles de consumo de alcohol, y compararlo con un grupo control. En este caso, como os he comentado antes, el estímulo presentado fue un estímulo neutral. Como veremos a continuación, fue un estímulo que no presentaba carga emocional ni influía la experiencia previa de los participantes a la hora de registrar su respuesta fisiológica, ni para los grupos de maltratadores ni para el grupo control. Y por último, analizar la respuesta fisiológica en el grupo que habíamos comentado de alcohólicos, que en este caso, bueno, como son ex-alcohólicos, a continuación en la siguiente diapositiva os lo explico mejor, en comparación con un grupo control a la misma tarea de laboratorio. Los participaron 144 hombres, que dividimos en 4 grupos en función de 2 variables, la violencia y el alcohol. Por un lado teníamos el grupo de maltratadores con alto consumo de alcohol y que además tenían antecedentes por violencia contra la mujer. Por otro lado teníamos maltratadores con bajo consumo de alcohol, con antecedentes a la violencia contra la mujer. Cabe destacar que este grupo de alto y bajo consumo de alcohol tuvimos en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud
en la que nos indica que a partir de 30 gramos de consumo de alcohol al día se consideraría un consumo alto, un consumo de riesgo. Luego tendríamos el grupo de exalcohólicos de la asociación ADEX y un grupo control de hombres sin consumo de alcohol y sin antecedentes por violencia contra la mujer. Los dos grupos de maltratadores fueron hombres que están actualmente en el programa Contexto. Es un programa de intervención que se lleva a cabo en el Departamento de Psicología Social. A este programa acuden hombres que han sido penados por violencia contra la mujer y sus penas son menores a 2 años. Por lo tanto, no van a prisión con la condición de asistir obligatoriamente a este tipo de programas de intervención que se realiza en el Departamento de Psicología Social. El grupo de alcohólicos, como os he dicho, es de la Asociación Valenciana de Exalcohólicos. En realidad, lo ideal sería poder comparar un grupo de hombres que están consumiendo actualmente, pero resulta realmente difícil acceder a un grupo de hombres alcohólicos actualmente, con alto consumo de alcohol actualmente y que se presten voluntariamente a participar en este tipo de estudios. Por lo tanto, la muestra a la que se accedió fue un grupo de exalcohólicos en periodo de abstinencia actualmente y que no tenían antecedentes por violencia contra la mujer. Y por último, como he dicho, grupo control. Bien, en cuanto al procedimiento, la evaluación se llevó a cabo en 2 sesiones. En una primera sesión en la que se realizaba la entrevista de datos sociodemográficos y recogida de consumo de alcohol, se pasaban diversos test de datos psicológicos que a continuación explico un poco más, con más detalle, y luego ya venían a una segunda sesión donde se realizaba la tarea de laboratorio, que era una evaluación neuropsicológica, junto al registro fisiológico de variables cardíacas, respiratorias y electrodérmicas. Como veis en esta diapositiva, los participantes llegaban a la sala donde les valorábamos y dejábamos 5 minutos de habituación. Estaban 5 minutos de habituación mientras ellos rellenaban unos cuestionarios preestado. Y previamente les habíamos conectado los electrodos para el registro de la actividad cardíaca y respiratoria y electrodérmica. Por tanto, dejamos 5 minutos porque también es una situación extraña para ellos, una situación nueva, que no saben lo que van a hacer. Para intentar que se habitúen, dejamos 5 minutos. A continuación pasamos y registramos 5 minutos más de línea base. Es decir, una vez ya habituados a la situación, registramos 5 minutos para conocer de qué punto parte su actividad fisiológica, para luego poder hacer comparaciones con la respuesta ante la tarea. Después de los 5 minutos de línea base, tenemos el periodo de preparación. En este punto les dábamos unas pequeñas indicaciones de lo que se iba a hacer. Tampoco explicábamos con mucho detalle, pero dábamos unas instrucciones a todos por igual de lo que a continuación iba a consistir la tarea. Después pasábamos a la tarea en sí, que como he comentado sería la evaluación neuropsicológica, el realizar las actividades que se le iba proponiendo, y después pasábamos ya a 15 minutos de reposo para ver en qué medida ellos volvían a su actividad fisiológica de la línea base. Y por último, los cuestionarios post de estado, para hacer una comparación pre y post. Pasando a los instrumentos, en primer lugar, como os he comentado, una entrevista de datos sociodemográficos. Registrábamos una serie de variables para tener en cuenta su posible influencia en la ejecución de las tareas neuropsicológicas. Registrábamos la edad, el estado civil, su nivel de estudios, antecedentes personales y también antecedentes familiares, y también los antecedentes que tenían de los hechos probados o si habían cometido actos de reincidencia o no. Como veis, registrábamos mucha información, es decir, toda la información posible para que a la hora de luego de analizarla supiéramos de dónde venían los resultados que obteníamos, si había algún tipo de influencia por parte de algunos de los datos sociodemográficos registrados. Pasando a los instrumentos, como datos psicosociales, registrábamos la impulsividad mediante el Plutchik Scale, el comportamiento típicamente frontal, el consumo de alcohol, como hemos dicho, también el estado de ira y el rasgo de ira con el Staxi,
Luego registrábamos la empatía mediante el cuestionario del IRI, el Interpersonal Reactivity Index y el iTest, el sexismo mediante el ASI, el Ambivalent Sexism Inventory, registra tanto el sexismo hostil como el sexismo benevolente. También registrábamos la percepción que ellos tenían de gravedad de los actos cometidos mediante el VIDO, que es otro de los tests. Y el Conflict Tactics Scales mesuraba en qué medida ellos utilizaban tácticas violentas a la hora de resolver conflictos. ¿Qué tácticas utilizaban para resolver conflictos? A continuación en los resultados lo veremos con más detalle. Vale, pasando a los instrumentos de evaluación neuropsicológica, como veis evaluábamos atención, memoria y funciones ejecutivas. Para la evaluación de la atención se utilizó, por ejemplo, el Attention Switching Task o el Rapid Visual Information Processing. Son dos pruebas del CANTA, que es una batería digitalizada en la que se pasan diferentes pruebas con la tablet. Luego teníamos, para evaluar la memoria, diferentes pruebas del Wechsler Memory Scale, como los dígitos, la localización espacial, los textos. También pasábamos otras de papel y lápiz, como la figura del rey. Y después, en funciones ejecutivas, utilizamos el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, que nos permite evaluar concretamente flexibilidad cognitiva, luego planificación con la prueba del test y la llave, y también utilizamos una de apuestas que se llama el Cambridge Gambling Task, que se pasaba también con la tablet. Y nos permitía analizar de qué manera ellos tomaban decisiones a la hora de realizar las apuestas en este tipo de prueba. Para el registro de los datos fisiológicos se utilizó el Ambulatory Monitor System. Como veis, se adherían unos electrodos y se registraba la actividad cardíaca y respiratoria, y en la mano poníamos también dos electrodos para el registro de la actividad electrodérmica, es decir, la conductancia de la piel. Bien, pasando a explicar un poquito más las pruebas utilizadas, no las hemos incluido todas, sino algunas de ellas. Por ejemplo, el test de clasificación, como os he explicado antes, lo utilizábamos para medir flexibilidad cognitiva. En concreto, en los estudios, en los análisis que nosotros realizamos, utilizábamos la variable de errores perseverativos, es decir, en qué medida cuando el participante realizaba la tarea de clasificar las tarjetas de forma errónea y se le indicaba que esto era erróneo, en qué medida él era capaz de cambiar su estrategia. Entonces, el número de errores perseverativos nos daría un indicio del nivel de flexibilidad cognitiva o rigidez mental de los participantes. En el iTest registrábamos la empatía, bueno, en más concreto la decodificación emocional a través de la expresión facial. Se les presentaba a los participantes un conjunto de imágenes, como el que veis en la diapositiva, que tenía 4 adjetivos. Entonces, el participante lo que tiene que hacer es indicar cuál de los 4 adjetivos piensa que representa mejor lo que está sintiendo esta persona, solo a través de lo que se ve, a través de la mirada. Vale, a continuación, por ejemplo, os enseño el D2, que es un test que mide atención. En este caso, los participantes tenían que registrar lo más rápido posible, en esta hoja que se observa aquí abajo de la diapositiva, todos los dibujitos de Ds acompañados de 2 rayitas, bien sean las 2 rayas en la parte superior de la D, en la parte superior de la D, en la parte inferior de la D, o una y una. Bien, las Ds que fuesen acompañadas de 2 rayitas las tenían que tachar todo lo más rápido que pudieran. Entonces valorábamos atención y también velocidad de procesamiento. El Train-Milking Test, no sé si lo conocéis, es un test que evaluamos también atención y velocidad de procesamiento. Ellos tienen que ir uniendo los puntos que se observan en la diapositiva, empezando por el 1, y tenían que ir uniéndolos todo lo rápido que pudieran hasta llegar al último. Esta es la versión A, la versión B. En la versión B lo que tenían que hacer era alternar los números con las letras. Empezando por el 1, luego alternarían con una letra. Los números orden ascendente y las letras por orden de abecedario. Por ejemplo, sería el 1A, el 2B y así sucesivamente. Vale.
el test de Stroop, imagino que también lo conoceréis, es más famoso. Tenemos 3 láminas, estas dos, en la que empezarían en la primera leyendo tal cual como veis las palabras que aparecen en las columnas. En la segunda empezaría por esta columna, continuaría leyendo por aquí hasta el tiempo que se le indica que pare de leer. Se anotarían hasta dónde ha llegado, pero en realidad las láminas interesantes con las que realmente estamos evaluando el control de interferencia, que es para lo que se utiliza esta prueba, serían con la tercera lámina. En esta segunda simplemente tendría que decir el color. Vale, la tercera lámina es en la que tiene que indicar el color de la tinta de la palabra y evitar leer lo que está escrito. Entonces, en esta lámina sí que estamos evaluando el control de interferencia, control inhibitorio. Evaluamos fluencias con el FAST, es decir, que nos diga todas las palabras que empiecen por F, todas las palabras que se le ocurran que empiecen por F en 1 minuto. Luego las palabras que empiecen por A en 1 minuto y las palabras que empiecen por S en 1 minuto. Tenemos la fluencia fonética y la semántica, cuando le pedimos que nos diga todos los nombres de animales que se les ocurran en 1 minuto. Bien, en este caso se indica que cuando el resultado es igual o mayor a 12 se consideraría normal, una ejecución normal, o cuando el resultado es inferior a 12 sería alterado. Esto en el caso de la consigna semántica, cuando le pedimos los nombres de animales. En las letras, para corregirlo, se debe hacer el sumatorio de las 3 letras y tendríamos que igual o mayor de 21 sería normal y menor de 21 alterado. Bien, seguimos. Pasábamos también el test WISE, del test WISE la subprueba de matrices. En este caso estaríamos evaluando razonamiento perceptivo. Lo que se pedía a los participantes es que nos completaran el dibujo, que completaran este dibujo con una de las 5 dibujos de abajo. Es decir, en este caso empieza fácil, sería el 2, luego en este caso lo mismo, sería el 5, y luego se va complicando, va aumentando el nivel de abstracción de los dibujos, para registrar el razonamiento abstracto, razonamiento perceptivo de los participantes. El test Haley es otra de las pruebas que utilizamos para control inhibitorio. En este caso, en la primera mitad del test, se le pide al participante que complete la frase que se le va a leer con una palabra que tenga sentido y que sea coherente a la frase. Por ejemplo, Juan saludó a Laura podríamos decir, con un beso, con un abrazo, cosas que tengan sentido con lo que es la frase. Bien, en la segunda parte del test es la que evalúa control inhibitorio propiamente dicha, porque en este caso se le pide que complete la frase con algo que no tenga sentido con la frase, que sea incoherente. Es decir, el árbitro dio por finalizado el... Bien, en principio la mayoría de los participantes responden el partido, en este caso. Pero bueno, lo que se debe de evitar es la respuesta más automática, así valoramos el control de inhibición que tienen los participantes al responder. Registrábamos también la velocidad en la que emitían la respuesta. Bueno, el test de lista de palabras, que imagino que también lo conocéis, es el test en el que se lee, forma parte de la Wechsler Memory Scale, se lee una lista de palabras por 5 veces. De esta forma podemos tener también, aparte del recuerdo inmediato, una curva de aprendizaje de cómo han ido aprendiendo ellos la lista de palabras a lo largo de los 5 ensayos. Y además, a los 30 minutos aproximadamente, se le pedía otra vez el recuerdo de la lista de palabras, por lo tanto teníamos el recuerdo inmediato y el diferido. La figura compleja de Rey es otra de las pruebas utilizadas para evaluar memoria, en este caso memoria visual. Los participantes tenían que copiar el dibujo, luego tenían que volver a dibujarlo sin mirar el modelo y, como antes, a la media horita se volvía a pedir el recuerdo del dibujo. Entonces tenemos el recuerdo inmediato y el recuerdo diferido. Y a la hora de corregir, simplemente se iban puntuando en qué medida había hecho bien la figura y en qué medida le había localizado bien los elementos de la figura. Los textos también es una parte de la Wechsler Memory Scale. En este caso se leían 2 historias y se leía una historia, se pedía que contara
con máximo detalle todo lo que se le había contado de la historia, luego se leía el texto B, una segunda historia, y lo mismo se le pedía que nos contara todo lo que recordaba de la historia. Con esto, al igual que antes, tenemos el recuerdo inmediato y al preguntarlo al cabo de una media hora aproximadamente, teníamos el recuerdo diferido. En este caso también teníamos la parte de reconocimiento, es decir, se le hacían unas preguntas relacionadas con la historia y ellos tenían que ser capaces de responder. Entonces obtuvimos estas tres medidas: recuerdo inmediato, recuerdo diferido y reconocimiento. Dígitos, que también es una prueba de memoria, se leían la serie de números, orden indirecto, la repetían, y luego teníamos la de orden inverso, en la que ellos tenían que ser capaces de repetir los números que se le indicaban al revés. Letras y números implica un poco más de esfuerzo cognitivo, ya que ellos tenían que ordenar. Cuando se leía la serie de letras y números que veis en las diapositivas, nosotros leemos lo que tenemos aquí delante. L2, por ejemplo, ellos tienen que responder al revés, 2L. En las series donde hay más letras y más números, por ejemplo aquí, ellos tenían que responder ordenando, de manera que primero nos dijeran los números y a continuación nos dijeran las letras. Si había varios números, los números se decían por orden ascendente; si había varias letras, se decían por orden del abecedario. Y en este caso obteníamos también una medida de memoria de trabajo. Localización espacial es una prueba que evalúa memoria visual y en este caso, como veis en el dibujo, se utiliza este tablero. Nosotros tenemos delante la hoja donde nos indica qué números tenemos que señalar con el dedo, los vamos señalando en el tablero y al terminar ellos tienen que señalar los mismos cubos que nosotros hemos tocado. Primero se hace orden directo y luego se hace orden inverso, o sea, al revés de lo que hemos hecho nosotros. Pasamos al test del ZOS, una prueba de planificación. En esta ellos tienen que planificar un recorrido que se les da previamente y nosotros valoramos en qué medida pues, ellos no han pasado 2 veces por el mismo sitio, si han cruzado una calle que no debían cruzar. Es decir, a partir de unas instrucciones que se les da previamente, ellos tienen que diseñar su recorrido. Y valoramos así su capacidad de planificar. Y como os comentaba, también hemos utilizado el Cantab, que es una prueba, son un conjunto de pruebas digitalizadas que se realizan mediante la tablet y incluyen pruebas tanto de atención como de memoria como de funciones ejecutivas. Bien, pasando a detallar los principales resultados. Los resultados de este primer estudio fueron publicados en la revista Alcohol y lo que se hizo es una comparación del perfil neuropsicológico del grupo de maltratadores, atendiendo su consumo de alcohol, es decir, a los 2 grupos de maltratadores, y el grupo control. Se observó que los maltratadores, aquellos con alto consumo de alcohol, que están indicados en rojo, presentaron mayor disfunción ejecutiva y mayor desinhibición en comparación con el grupo control. Esto lo que nos indica que tanto la disfunción ejecutiva como la desinhibición serían variables predisponentes a la conducta violenta ante situaciones de tensión, como podría ser una situación de conflicto con la pareja. Esto coincide con lo registrado en el Conflict Activity Scales, en el que observamos que los maltratadores con alto consumo de alcohol son los que utilizan en mayor medida tácticas violentas, tanto psicológicas como psicológicas, para resolver sus conflictos. Para resolver conflictos con la pareja. Bien, a modo de resumen os he incluido aquí todos los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Como veis, aquí tenemos atención, memoria y funciones ejecutivas. A nivel general vemos que los maltratadores, cuando los comparamos con el grupo control, son los que han realizado una peor ejecución de las pruebas neuropsicológicas de forma generalizada, tanto a nivel de atención, memoria como funciones ejecutivas. En la segunda columna vemos los maltratadores con bajo consumo de alcohol, también se diferencian del grupo control, aunque no de una forma tan generalizada como los maltratadores con alto consumo de alcohol. Y por último, comparamos también los 2 grupos de maltratadores, los de alto y los de bajo consumo de alcohol. Observamos que los de alto consumo de alcohol tienen una peor ejecución de las pruebas de atención,
también la prueba de toma de decisiones y la de flexibilidad cognitiva. Por lo tanto, podemos ver que el alcohol ejerce un efecto potenciador de estos déficits a nivel cognitivo, pero que no se puede considerar causa directa, ya que los que no consumen también presentan déficits en comparación con el grupo control. Por lo tanto, el alcohol potencia estos déficits, pero no lo consideramos una causa directa. Aquí había puesto unas gráficas a modo de ejemplo. Simplemente observamos, por ejemplo, en la de dígitos, que los maltratadores son los que presentan una peor ejecución, son capaces de retener un menor número de ítems y sobre todo cuando la tarea es en orden inverso, que se complica, supone una mayor dificultad. A nivel de planificación, en el test del zoo cometieron más errores, obtuvieron una puntuación más bajita aquellos maltratadores con alto consumo de alcohol. Y en el Gambling Task, que es una prueba de apuestas, como os había comentado antes, los maltratadores con alto consumo de alcohol son los que realizaron apuestas más grandes y en situaciones de mayor riesgo. En el segundo estudio estudiamos la relación que tenía la flexibilidad cognitiva con otro tipo de variables predisponentes a la violencia. Así pues, tenemos que los maltratadores con baja flexibilidad cognitiva eran los que presentaban un mayor consumo de alcohol, mayor ideología sexista y mayor expresión y rasgo de ira. Es decir, la flexibilidad cognitiva se relacionaba con todo este tipo de variables que, como hemos visto, presentan una relación con la violencia. Igualmente vimos que la flexibilidad cognitiva, es decir, aquellos con una peor flexibilidad, los menos flexibles cognitivamente hablando, presentaban una menor empatía, tanto en el I-test como en el IRI, y además percibían como menos grave sus actos violentos cometidos. Vale, pasamos al tercer estudio. En el tercer estudio comparamos el perfil neuropsicológico de los hombres que consumían alcohol y los controles. Observamos que los hombres, en este caso, como he dicho, exalcohólicos, que se encuentran actualmente en un periodo de abstinencia, presentaban una peor ejecución de las funciones ejecutivas a nivel en el Frontal Behavior Test, que es un test que registra la disfunción ejecutiva, también la desinhibición y la apatía. Por otro lado, dato importante es que los alcohólicos abstinentes no presentaron diferencias significativas respecto al grupo control. Es decir, no se diferenciaban en cuanto a la empatía. Esto nos podría estar indicando que la empatía, como ya se ha visto y se ha venido estudiando a lo largo de estos últimos años, podría resultar un buen factor protector ante la conducta violenta, ya que los alcohólicos no presentaban antecedentes penales por violencia contra la mujer y no se diferencian de los controles en empatía. En esta tabla, igual que antes, hemos agrupado las pruebas neuropsicológicas en atención, memoria y funciones ejecutivas. Vemos que de forma generalizada también presentan peor ejecución los exalcohólicos abstinentes que los controles, pero igual no de forma tan acusada que como habíamos visto antes en el grupo de maltratadores. A modo de ejemplo, también os había puesto dos gráficas. En este caso vemos que los abstinentes realizan menos aciertos, obtienen una peor puntuación en esta prueba, que es prueba de atención. Y luego en la de memoria, en la lista de palabras que evalúa memoria, como hemos visto, presentan una peor ejecución, es decir, son capaces de recordar un menor número de palabras que los controles. El test del zoo, planificación, peor ejecución de los alcohólicos abstinentes en comparación con el grupo control, al igual que en el Wisconsin, que es la prueba de flexibilidad que hemos utilizado para analizar la flexibilidad cognitiva, observamos que presentan un menor número de aciertos y más errores perseverativos, que son los que habíamos dicho que nos indicarían esta perseverancia, esta falta de flexibilidad a nivel cognitivo. Pasando a los artículos que han sido publicados respecto a los datos de fisiología, publicamos en la revista de Environmental Research and Public Health la respuesta fisiológica de los maltratadores en comparación del grupo control. Observamos que los maltratadores, pero en este caso los que no tenían un alto consumo de alcohol, presentaban una hiperactividad, una respuesta más alta del sistema nervioso simpático, pero generalizada. Es decir, esta respuesta era generalizada a toda la sesión.
no fue en respuesta a la tarea presentada. Por lo tanto, al no obtener una respuesta específica a la presentación de la tarea, consideramos que los maltratadores no se activan de igual manera cuando la tarea que presentamos, por ejemplo, la que nosotros hemos presentado, que era una tarea neutral, es una tarea neutral en la que no conlleva carga emocional en comparación con los estudios previos en los que se presentaban tareas que iban vinculadas de alguna forma a la violencia contra la mujer, en las que sí que se mostraba una mayor activación. En el último de los artículos comparamos los datos que nos quedaban, que eran los de los exalcohólicos con los controles. Aquí observamos una menor activación parasimpática de los exalcohólicos abstinentes, una menor activación parasimpática, por lo tanto una mayor activación simpática generalizada a la respuesta. En este caso no observamos el efecto que habíamos dicho de efecto amortiguador o efecto depresor del consumo de alcohol, ya que los alcohólicos en este caso estaban en periodo de abstinencia, por lo tanto no estaban consumiendo alcohol actualmente. Bien, a modo de resumen, he puesto esta diapositiva para concluir un poco con los resultados que hemos ido viendo. En el primero de los artículos concluimos que los maltratadores, sobre todo aquellos con alto consumo de alcohol, presentan una peor ejecución de las pruebas cognitivas administradas, es decir, el consumo de alcohol ejerce un efecto potenciador de los déficits. Luego, en el segundo artículo observamos que la flexibilidad cognitiva efectivamente desempeña un rol importante a la hora de predisponer a la conducta violenta, ya que se relaciona con una mayor ideología sexista hostil, un mayor rasgo y expresión de ira, una menor empatía y una mayor percepción de gravedad. O sea, factores que hemos visto relacionados con una mayor predisposición a la conducta de violencia contra la mujer. En el tercero de los artículos observamos, a modo de conclusión, que los exalcohólicos abstinentes presentaban un mayor déficit a nivel cognitivo en las pruebas administradas, en comparación con el grupo control, pero no se diferenciaban en empatía con el grupo control. Por lo tanto, como hemos dicho, la empatía podría ser una variable protectora ante la conducta violenta, ya que los hombres exalcohólicos no presentaban antecedentes por violencia contra la mujer. En cuanto a los dos últimos artículos referentes al perfil fisiológico de respuesta psicofisiológica, observamos que los maltratadores con bajo consumo de alcohol presentan una mayor activación simpática, lo cual podemos interpretar que los maltratadores con alto consumo de alcohol, que han presentado una menor activación, han sufrido el efecto amortiguador o el efecto depresor del consumo de alcohol. Y en el último caso, en el que los exalcohólicos mostraban mayor predominancia simpática, interpretamos en este caso los resultados de manera en que ellos ahora actualmente no están consumiendo alcohol, por lo tanto no se observa este efecto amortiguador del consumo de alcohol sobre el sistema nervioso central. Bien, llegado a este punto, indicar pues, que los estudios, como he comentado al principio, los estudios realizados en los maltratadores tienen como objetivo ampliar nuestro conocimiento sobre esta conducta violenta, sobre su perfil, en la medida en que esto nos pueda servir para elaborar programas tanto de prevención como de intervención más ajustados a sus características, de manera que estos sean más efectivos y logren reducir tanto la incidencia como la reincidencia de las conductas violentas. Igualmente, este tipo de evaluaciones neuropsicológicas nos permitiría realizar, por ejemplo, evaluaciones pre y post y así evaluar la efectividad de los programas. O, por último, también, por ejemplo, predecir el riesgo de reincidencia, sobre todo ante un proceso judicial, determinar el riesgo de reincidir que presentan los maltratadores. Y nada, futuras líneas de investigación, pues en el Departamento de Psicobiología se están llevando a cabo estudios en colaboración con el Departamento de Psicología Social sobre programas de rehabilitación cognitiva, es decir, si sabemos que presentan una serie de déficits a nivel cognitivo que predisponen a la violencia contra la mujer, pues el objetivo sería establecer programas e intervenciones que rehabiliten estos déficits cognitivos en la medida que esto pueda servir para disminuir el riesgo de reincidencia de los maltratadores. Igualmente, en el Departamento de Psicobiología, bajo la dirección del profesor Luis Moya Albiol y Ángel Romero Martínez, se está llevando a cabo también estudios
de neuroimagen, en el que se está analizando la conectividad cerebral de los maltratadores a través de técnicas de neuroimagen. Y igual con los niveles hormonales, se están registrando niveles hormonales que podrían dar información importante respecto a la predisposición de la violencia ante la respuesta ante determinados estímulos emocionales de valencia negativa. Y hasta aquí sería el contenido de lo que fue mi tesis doctoral, que justo la presenté el año pasado,